contentas. Tremenda esa mezcla, ¿no? Asustadas, pero contentas. ¿Qué dice? Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos, y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo: salve. Ese era el saludo, allá: salve, bienaventurada. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Jesús se les aparece a ellas en persona. Primero oyen la noticia del ángel, pero luego ellas, ¿qué? Reciben la revelación del Señor en persona. Tremendo, eso fue extraordinario. Y dice que ellas de una se botaron de rodillas y adoraron tocando sus pies, ¿verdad? Eran mujeres que estaban ahí dispuestas para adorar, para seguir las instrucciones del Señor. Yo sé que usted y yo, hombres y mujeres en este tiempo, estamos dispuestos para seguir esas instrucciones que el Señor nos da cada día. ¿Estamos de acuerdo? Versículo 10. Entonces Jesús les dijo: no temáis, id a las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. Les puso ¿qué? Una cita, porque durante 40 días el Señor iba a estar revelando su palabra, iba a estar hablando del propósito eterno de Dios, iba a estar hablando de ese propósito por el cual Él fue a la cruz, pero ese propósito por el cual también resucitó. Recuerde que todo en el Señor, todo en la palabra tiene un propósito. Es llevar cada milagro, cada señal, cada prodigio tiene un propósito, es llevar a la persona con la que el Señor está tratando, llevarlo al amado Hijo, al conocimiento del amado Hijo. En otras palabras, al conocimiento de Jesús. Ese es el propósito de la palabra. Desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento vemos que Dios lleva una línea salvífica. En otras palabras, Dios lleva un hilo conductor que conduce al Hijo. Por eso cuando empieza allí por el Génesis, dice la palabra que Adán tiene un hijo que se llama como Abel, ¿verdad? Pero Caín lo agarra y lo mata, ¿verdad? Y Abel era el propósito. En otras palabras, aparentemente parece que Caín mata el propósito de Dios. Mató a su hermano. Pero ¿qué hace? Días más adelante dice que queda encinta nuevamente Eva y tuvo otro hijo, pero no era conforme al corazón de Caín, sino que era conforme al corazón de ¿quién? De Dios. De Dios, ¿verdad? Y en él, en Seth, fue nuevamente otra vez imputado ese cordón o ese propósito que Dios tenía con Abel. Dios se hace siempre de provisiones. Dios siempre se hace de provisiones para que su propósito se cumpla. Yo no entendía esto y hace años me dio una enfermedad y esa enfermedad me llevó al Señor, ¿verdad? Y yo acepté a Cristo y seguí ahondando en el conocimiento de la palabra, y hoy en día entiendo, Dios colocó eso en mi estómago para traerme a su amado Hijo, porque si no hubiese colocado eso estuviera por ahí todavía, pero Dios coloca todas esas cosas para atraernos al propósito eterno que es su amado Hijo. Dios aquí resucita, el Señor resucita para que usted y yo tuviésemos un propósito en la vida. Nosotros estábamos enemistados, dice la palabra, enemistados con Dios. Pero Él vino, fue a la cruz y nos reconcilió con Él. Eso lo sabemos, ¿verdad? Todos aquí somos conocedores. Nos reconcilió con el Señor. ¿A través de quién? De la muerte y resurrección de su Hijo, su amado Hijo Jesucristo. Pero aquí les pone una cita. Nos vemos allá en Galilea. ¿Qué les iba a decir en Galilea? Les iba a dar instrucciones precisas. Les iba a enseñar la palabra durante 40 días antes de ascender al cielo.
porque el Señor no se iba a quedar acá. Era necesario que Él ascendiese para que viniese ¿quién? El Espíritu Santo, y Él os recordaría todas las cosas que yo os he dicho. Pero durante 40 días el Señor les habló del propósito eterno de Dios para cada persona y para cada vida. Vamos al Nuevo Testamento nuevamente, vamos más adelante a Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4, ya hablamos de la resurrección del Señor, ahora vamos a hablar del propósito. ¿Cuál es el propósito por el cual Jesús fue a la cruz, murió, pero luego resucitó, fue al cielo, envió al Espíritu Santo? ¿Y cuáles fueron o son esas instrucciones para usted y para mí? Efesios capítulo 4, versículo 13. Usted le dice amén cuando ya lo tenga. Gloria a Jesús. Efesios capítulo 4, versículo 13. Leo a favor de todos. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Cuál era ese propósito por el cual el Señor reúne a esta gente? Quería enseñarles un propósito eterno, quería enseñarles un legado, una misión, que es, dice ahí, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios. Ese es el propósito que usted y yo tenemos en el Evangelio: conocer al Hijo de Dios, unificarnos en la fe de ese propósito eterno. Cristo vino, murió, aguantó las patadas, aguantó los latigazos, aguantó la cruz. También dice que resucitó y está a la diestra del Padre, pero dice la palabra que nos dejó un propósito: es que nosotros lleguemos hasta su estatura. Amén. Ese es el propósito de Dios para con usted y conmigo. Hasta que lleguemos a la estatura de ¿quién? Dice acá, a un varón perfecto. Cuando habla de varón, está hablando de mujeres y hombres. Está hablando de aquella persona que ha rendido su vida a Jesucristo. A un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Cuál es la meta que usted y yo tenemos en Cristo? Llegar a la estatura de Él. No es hasta que nos muramos. No, el trabajo es llegar hasta esa estatura del Hijo. El Señor quiere que usted y yo nos parezcamos a Él. Que cuando usted esté en cualquier lugar, usted testifique de Él sin hablar de Él. ¿Me explico? La manera que usted actúa, que usted habla, la persona va a decir: oye, este man y esta mujer es diferente. ¿Verdad? Somos diferentes, que cuando hablemos la gente nos detecte de que somos personas diferentes. Eso es lo que dice ahí. Ese es el propósito, de que Cristo sea cada día revelado a través de nuestra vida. El apóstol Pablo decía: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Amén. Versículo 14. Para que ya no seamos niños que fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean astucias, con astucia las artimañas del error. Hay que tener cuidado en este tiempo, ¿verdad? Me veía por séptimo día, hace unos pocos días, unos meses, de unos señores que se levantaron y que eran enviados de Dios, empezaron a predicar y la gente venía. Y a los jóvenes los agarraron y los metieron en una finca, porque ellos no podían salir a la civilización, porque tenían que santificarse, y los ponían a trabajar de día y de noche como esclavos. Y el man se salía y disfrutaba la plática y todo lo que producía la finca, ¿verdad? Hay que tener cuidado con esas cosas, tener cuidado, porque dice que el engañador tiene una astucia, dice ahí, una astucia tremenda para engañar, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos
cuidado, no ser niños que fluctuantes, como decía el versículo anterior. Versículo 15. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. ¿A dónde tenemos que crecer nosotros? En la cabeza. Crecer como Cristo, crecer como Él, crecer en amor, en sabiduría, en conocimiento. ¿Y dónde adquirimos ese conocimiento? Dice en Efesios que el Padre eterno, Dios nuestro Padre, nos da ese conocimiento, ese entendimiento para conocer a su Hijo amado. Ese es el propósito por el cual estamos en este lugar. Ser enseñados en el propósito de Dios. La cruz y la pasión que llaman tuvo un propósito, que fue cumplir con un mandato que el Señor le hizo. Por eso él dice: Señor, si es posible, pasa de mí esta copa. Como que él ya sabía que era duro y: Señor, ¿será que no hay otra manera? El Señor le dijo que no, Dios, pero hágase su voluntad, no la mía, le dice el Señor Jesucristo. Y va a la cruz y cumple el propósito, resucita para mostrar a la humanidad un antes y un después. Los libros de historia, por ateo que sean, tienen que marcar un antes de y después de. ¿Por qué? Porque fue el único hombre que partió la historia del mundo en dos: antes de Cristo y después de Cristo. ¿Verdad? Cuando usted lee un libro, usted puede ver esto. Y nos da un propósito a nosotros como seguidores, que es crecer a su estatura, crecer a su medida. Parece difícil, ¿cierto? Pero no es imposible. No es imposible. Porque a medida que usted y yo ahondamos en el conocimiento de Dios a través de la palabra, nuestra vida va cambiando y no se da de cuenta muchas horas. ¿Por qué? Porque Él es el que nos da ese entendimiento y ese conocimiento. Entonces, ¿quién es la cabeza? La cabeza es Cristo. Versículo 16 del capítulo 4 de Efesios: de quien todo el cuerpo, bien constituido, bien concretado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Nosotros somos una iglesia compuesta de varios miembros, ¿verdad? Pero todos nos vamos edificando y la meta es llegar a la plenitud de Cristo. Nos vamos edificándonos en amor. Siempre la tarea es edificación. El Señor, que hizo cuando resucita, dice que los reúne a todos y durante 40 días empezó a instruirlos, a entrenarlos en el propósito. Porque ellos antes, cuando Jesús de Nazaret estaba en la tierra en cuerpo, no había pasado la cruz, no había sido glorificado. Usted ve que los apóstoles, cuando él terminaba una enseñanza, se acercaban y le preguntaban. Todavía no estaba el ayudador, no estaba el Espíritu Santo con ellos. Por eso el sembrador salió a sembrar, tiró la semilla allí, y el Señor explica eso. Para nosotros hoy es fácil porque tenemos al Espíritu Santo, pero para ellos fue difícil y tuvieron que llamarlo aparte y preguntarle: maestro, ¿tú qué quisiste decir con eso? Por eso usted en San Mateo ve la explicación de esto luego con los discípulos, ¿verdad? Así pasó cuando Él resucita, tiene que reunirlos durante 40 días y enseñarles nuevamente, reentrenarlos para el propósito por el cual los había llamado. Todos fuimos llamados en la iglesia para un propósito. Esto no es al pastor, no es al líder, no es al que sirve. Esto es una asignación que Dios nos da. Pero el propósito eterno de Dios es que todos los creyentes, todo lo que le conocemos, lo demos a conocer. Así de sencillo. Fuimos llamados para eso, para darlo a conocer.
¿Y cómo lo damos a conocer? Con nuestro estilo de vida. Así lo damos a conocer, con nuestro estilo de vida. Somos perfeccionados en el Señor. Versículo 17. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. 19 dice, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Ya nosotros somos diferentes en Cristo. Luego dice, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad la habéis oído y habéis aprendido a Él. Dice, si en verdad le habéis oído y habéis sido por Él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado, conforme a los deseos engañosos, y renovados en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de verdad. Ese es el propósito que Dios quiere con usted y conmigo. Ese es el propósito por el cual Él vino a esta tierra y dio la vida. Dice en Isaías 53, dice que fue menospreciado, ¿verdad? Que le vimos sin parecer, pero que también enmudeció y no abrió su boca. ¿Por qué aguantó todas estas cosas el Señor? Para que usted y yo lo demos a conocer, que nos renovemos en nuestra mente y en nuestro espíritu y seamos renovados día a día en el conocimiento de Él. Cada vez que usted y yo vamos a la palabra, somos vestidos del nuevo ¿qué? Hombre. Dice ahí versículo 24, vestidos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y la santidad de la verdad. Somos vestidos de ¿qué? De un nuevo hombre. Dice por allá también, dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. También dice por allá, no sé si es en Isaías, Antiguo Testamento, dice que agarró los pecados y los lanzó al fondo del mar y no se volvió a acordar más de ellos. ¿Sí han leído ese pasaje, verdad? Dice agarró los pecados de todos, los metió por allá en el fondo de la mar y no se volvió a acordar más de ellos. Y yo le pregunto, ¿por qué nosotros nos acordamos de los pecados pasados? ¿Cierto que sí? Si Él los agarró y dijo, no me acordaré más de ellos. ¿Por qué? Porque necesitamos ser revestidos de ese nuevo hombre. Todos los días necesitamos decirle, Señor, yo quiero ser revestido de ese nuevo hombre creado según Dios. Dios creó a Adán y creó a Eva. Creó a Adán. A Eva la creó después. Dice que crea a Adán y lo hizo conforme a su ¿qué? Imagen y semejanza. Su imagen y semejanza. Pero ¿qué hizo sin vergüenza Adán? Dios le dijo, coma de todos los árboles menos del que está en la mitad. ¿Cierto? Que todos pueden comer menos de ese. Pero ¿qué hizo él? Desobedeció. Y ahí perdió esa imagen, perdió ese propósito. Mis amados, fuimos creados para ser a la imagen y semejanza de Dios. Y en Cristo, a través de Jesucristo, ya hemos recuperado esa imagen y esa semejanza. Ahora dice que vamos trabajando en ese viejo hombre, vamos renovando ese viejo hombre para llegar a esa imagen de Dios. ¿Verdad? Versículo 24, y vestidos del nuevo hombre creado según ¿quién? Dios en la justicia y santidad de la verdad. Mis amados, ese es el objetivo de la muerte, la resurrección y el propósito por el cual Dios te tiene aquí en este lugar. Es ser renovados, ser revestidos, ser hechos a la imagen del Hijo de Dios. Ese es el propósito, porque Dios creó un primer hombre
en el huerto del Edén y él se falló. Pero Dios, a través de Jesucristo, cree en nosotros que no vamos a fallar, porque el Hijo nos ayuda, porque el que nos habita nos ayuda, el Espíritu Santo nos ayuda a ser perfectos cada día. Dice que vamos de escalón en escalón hasta llegar a la medida del varón perfecto, que es ¿quién? Cristo. Cristo, mis amados, que es Cristo. Ese es el propósito eterno que Dios tiene con usted y conmigo, llegar hasta esa medida. ¿Cuánto nos falta? Nos falta mucho. Yo llevo 20 y tantos años caminando con el Señor y yo digo, no, me falta mucho. No sé cuánto lleve usted, pero nos falta todavía entender más y más de ese propósito del Señor con nosotros. Nos falta entender mucho. Y cada vez que abrimos las Escrituras y le decimos al Señor, dame sabiduría y entendimiento para conocer tu palabra, Él nos sorprende, ¿verdad? Efesios 1:17, mira lo que dice ahí. Cada vez que usted lea la Escritura, ora a Dios y diga esto que dice aquí en Efesios 1:17. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Mis amados, todos los días necesitamos ser renovados en ese hombre interior, hablando del Espíritu desde adentro hacia afuera. Necesitamos ser renovados, porque todos los días vienen cosas, vienen situaciones, vienen pruebas, vienen cargas, vienen dificultades, ¿sí o no? Que nos alejan de ese conocimiento, que nos alejan de ese propósito, pero todos los días también tenemos que ser renovados en ese hombre interior, porque para eso Él murió allá en la cruz, para eso Él resucitó, para hacer ese trabajo en usted y en mí. Para eso estamos aquí, para eso somos instruidos en esta verdad presente que es Cristo. Mis amados, cuando mandamos a nuestros hijos a la universidad, a X o Y carrera, él no va porque sí, no. Si va a ser abogado, va a ser un buen abogado, ¿verdad? Si va a ser un médico, tiene que ser un buen médico. Quemar ahí vista, y ser enseñado, ser instruido por diferentes profesores. Pues déjame decirle que usted y yo venimos a este lugar a ser instruidos por esta bendita palabra. Amén. Y ser renovados en el hombre interior, en nuestro espíritu, hasta llegar a la estatura de ese varón perfecto. ¿Cuál es la meta? Llegar a la estatura de Cristo. Y podemos llegar, no lo dude, mi hermano, lo podemos hacer. Vamos a llegar. Dice la palabra que al final, cuando ya estemos terminando el escalón, dice que en un abrir y cerrar de ojos te va a transformar, nos va a transformar. Amén. Hay una promesa de Dios, así que no te canses de creer en Él, no te canses en creer a la palabra, no te canses de ser enseñado, de ser instruido, no te canses de abrir la palabra y decirle, Señor, enséñame, muéstrame, ¿cuál es tu propósito conmigo? Ese es el propósito, ser enseñados en el conocimiento de Él. Por eso Él pasó todo lo que pasó en la cruz. Resucitó y recibió todas las cosas y nos las dio como herramientas a la iglesia. ¿Quién es la iglesia? Pregunto esta tarde. Dígame, la dio a mí. Yo soy la iglesia. Usted tiene herramientas de Dios para enfrentar las artimañas del enemigo. Amén. Tenemos ese conocimiento, esa instrucción del Señor. Así que en esta tarde póngase en pie. Vamos a darle gracias al Señor por la palabra y vamos a decirle que necesitamos ser renovados cada día en ese hombre interior. Usted que puede ponerse en pie lo puede hacer, el que no puede quedarse sentadito, no importa.